En el vídeo de hoy, dentro del grupo de teoría básica de control de movimiento, les voy a hablar de los perfiles CAM. Un perfil CAM es el equivalente electrónico de lo que sería una leva mecánica. La palabra CAM significa leva en inglés y lo que estamos haciendo con los perfiles CAM es el emular el funcionamiento de una leva mecánica, pero de forma electrónica, que nos va a permitir tener la flexibilidad que no podemos obtener con la mecánica. Si observamos este dibujo, vemos que al girar esta leva mecánica conseguiríamos un movimiento vertical de esta palanca, que es lo que queremos obtener, el movimiento vertical. Entonces, al movimiento rotativo de la leva mecánica le llamaríamos el eje maestro o el eje X, porque cuando lo representamos gráficamente está en el eje de las X, y el movimiento vertical de la palanca de lo que queremos mover, que llamamos esclavo, y le llamaremos el movimiento del eje Y, porque lo estamos graficando aquí en el eje Y. En este caso se trataría de una leva mecánica cíclica porque estaría continuamente girando y el eje esclavo estaría continuamente realizando el movimiento vertical. Si analizamos el movimiento que realizaría el eje con esta forma de leva mecánica, imaginémonos en los primeros 90 grados, durante este segmento, cuando gira el eje X o el eje maestro, veríamos que no se produce ningún movimiento en el eje esclavo porque esta leva no tiene variaciones en su radio, tiene el mismo radio, con lo cual el movimiento en vertical será totalmente nulo. En el siguiente segmento sí que mecánicamente sufre una variación de radio en este segmento 2, con lo cual imprimirá un movimiento ascendente a esta palanca, según vemos graficado aquí. Y la altura de este segmento será el valor que tenga este radio. El siguiente segmento, en los siguientes 90 grados de giro, va a ocurrir lo mismo, pero en este caso volveremos a descender al valor de posición original, que es el valor del radio original de esta leva. Y si seguimos girando a 90 grados, no se va a producir movimiento, porque el radio de esta pieza sigue siendo el mismo, no tiene ninguna variación. Esto sería, en este ejemplo de esta leva tan sencilla, cómo analizamos la forma de la leva y lo trasladamos a valores numéricos en un gráfico representado aquí en el eje X y el eje Y. También nos podemos encontrar con levas que no son cíclicas, sino que son levas lineales, como sería este caso de aquí. Se trata de hacer exactamente la misma operación. Tendríamos un primer segmento que pasaría la posición de esta altura a esta, accionaría esta palanca, pues gráficamente el resultado lo representaríamos aquí en forma de valores numéricos. Lo mismo en el siguiente segmento, en el siguiente, tantos segmentos, tantas partes como tuviera la leva. Pues ya tendríamos trasladada la leva mecánica a formato electrónico en unos valores numéricos puestos en una serie de arrays de datos. Cuando hablamos de levas, de perfiles CAM, nunca se habla de velocidades, siempre se habla de posiciones. Cuando diseñamos un perfil de leva, siempre estamos programando, poniendo valores de posición del eje maestro, que representamos en el eje de las X, y posición del eje Y, del esclavo, que representamos, en el eje de las Y. Pero nunca se habla de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad será en función de a la velocidad que hagamos girar el eje maestro. La velocidad del eje Y, del movimiento vertical, depende de la velocidad a la que hagamos girar el eje X. Con lo cual, cuando diseñamos un perfil, la velocidad no se contempla en absoluto. Siempre se habla de posición del eje maestro
contra posición del eje esclavo. Sería este caso, imaginémonos este perfil con esta forma. Aquí se representa, en la línea azul, se representa la forma que tendrá la velocidad resultante de esta leva mecánica, pero en absoluto, perdón, esto no es el valor absoluto de la velocidad, es lo que se llama la pendiente, es la forma que tendrá la velocidad resultante cuando movamos este eje. Y aquí tenemos también la segunda derivada de la posición, que es la aceleración, que en este caso es un perfil trapezoidal con aceleración cuadrada, cosa que no hay que hacer nunca casi. Aquí veamos un ejemplo. En función de la velocidad que movamos el eje maestro, contra más rápido se produzca la variación de esta posición, más velocidad será. Supongamos que vamos a imprimir una velocidad al eje maestro de 1000 unidades por segundo, podrían ser 1000 milímetros por segundo, 1 metro por segundo. En este caso, ¿cómo podemos saber a qué velocidad girará el esclavo? Pues bien, por ejemplo, en este punto, el valor de este perfil, el factor es de 0,5, por lo tanto, multiplicando este factor de 0,5, que es la pendiente, por la velocidad del eje maestro, obtenemos la velocidad del eje esclavo en valor absoluto, que en este caso sería de 500 unidades por segundo. Lo importante es entender que la velocidad es función de la velocidad que imprimamos al eje maestro. La velocidad del esclavo depende de esto y de este factor, de esta forma. Hay un concepto también que es el jerk. El jerk es la derivada de la aceleración, dicho así no nos dice mucho. En el caso de un perfil trapezoidal en el que la aceleración es una onda cuadrada, si sacamos la derivada de esta onda cuadrada, lo que tenemos son unos picos de jerk, en este caso de valor infinito en tiempo cero, porque es una onda cuadrada, y esto serían los impactos que recibiría la mecánica en cada uno de estos cambios del valor de aceleración, con lo cual, en este caso, utilizar este tipo de aceleración no es muy adecuado porque estamos golpeando la mecánica está sufriendo, incluso se nota en el ruido, en la suavidad de funcionamiento de la máquina. Vamos a ver cómo diseñamos el perfil CAM de este ejemplo que hemos visto de la leva cíclica, con todos los valores, con toda la información necesaria. Tomamos este perfil CAM, este perfil está definido en este caso por 5 puntos, del punto 1 al punto 5. A cada uno de estos puntos tenemos que introducir, ahora veremos qué parámetros. Y un perfil con 5 puntos tiene 4 segmentos, se llama segmento al tramo entre un punto y otro punto, por lo tanto el número de segmentos siempre es el número de puntos menos 1. Cada punto contiene una serie de información que es lo que realmente nos va a definir cómo pasamos de este valor de aquí a este valor de aquí, qué tipo de interpolación queremos utilizar, etc. Para cada punto tenemos la posición del eje maestro o el eje X, porque está en el eje de las X. Serían estos valores de 0, 90 grados, 180 grados, esto sería la posición del eje maestro. Luego tenemos el valor de la posición del eje esclavo, o Y, porque está en el eje de las Y's, que sería en este caso 0, 0, en este caso sería esta altura, que en este ejemplo vale 200, y así. Tenemos también el valor de la pendiente. La pendiente, ahora lo veremos con más detalle, al final es la velocidad que tendremos en este punto. Tenemos el valor de aceleración, un parámetro que se llama K. Veremos un pequeño ejemplo, pero este parámetro no vamos a entrar en detalles. Tenemos otro parámetro que es el porcentaje de aceleración en la primera mitad del segmento o en la segunda. Es un parámetro que se llama lambda, no se suele emplear mucho, veremos lo que es. Tenemos también el parámetro C, lo explicaremos.
Y finalmente el tipo de interpolación con el que queremos desplazarnos de un punto al siguiente punto. Pues vamos a ir dibujando, vamos a ir poniendo estos valores siguiendo el ejemplo de este sencillo perfil. También hay que decir que según el tipo de interpolación no todos estos parámetros son aplicables. Depende del tipo de interpolación, tenemos unos o tenemos otros. Vamos a empezar introduciendo los valores de X y de Y, que son los puntos básicos que más determinan la forma del perfil. Es bien sencillo. En el punto 1, la posición correspondiente al maestro, que es del eje X, es 0. En este caso, el valor para Y, para el eje esclavo, también es 0. El segundo punto, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, lo único que el eje maestro está 90 grados más adelante. Hemos girado un cuarto de vuelta, si recordamos el símil mecánico. El siguiente punto, el maestro ha avanzado 90 grados más, por lo tanto estamos en 180 y aquí sí, aquí la posición del esclavo, del eje Y, será el valor que tenga el radio de esta pieza mecánica, en este ejemplo 200 milímetros. Y así, el siguiente punto, volvemos a tener 0 de posición para el esclavo y hemos avanzado 90 grados más, con lo cual estamos en la X de 270, en la Y de 0, y el último punto, 360 grados de giro del eje maestro y la posición del eje esclavo vuelve a ser 0, porque aquí seguimos con el mismo radio. Este radio no produce ningún movimiento en altura en esta pieza mecánica. Pues ya tenemos los valores de posición de este perfil de leva, que, bueno, es muy simple, está pensado para que lo entendamos fácilmente. El siguiente punto es la M, el valor de M o pendiente. Igual que si habláramos de la ecuación de una recta, la M es la pendiente, pues exactamente lo mismo. Vamos a verlo un poquito más gráficamente. Podríamos decir, matemáticamente hablando, que la M es la derivada de la posición, que también es la velocidad. Esto es la pendiente. Vamos a verlo de una forma un poco más gráfica. Supongamos un perfil en el que cuando el eje maestro, vamos a suponer lo que sería una transmisión mecánica, una simple transmisión mecánica, que cuando el eje maestro se mueve, pongamos 90 milímetros, el eje esclavo también se mueve 90 milímetros. Sería un perfil lineal, como el que vemos aquí. En este caso, la pendiente es la relación entre lo que se mueve un eje y lo que se mueve el otro. En este caso, la pendiente es 1, porque ambos ejes se mueven exactamente igual. Una pendiente 1 quiere decir que la velocidad que le imprimamos al eje maestro, el esclavo tomará exactamente la misma velocidad, con lo cual obtendríamos en este caso esta línea recta, que es el equivalente de unir mecánicamente el eje maestro y el esclavo. Si resulta que tenemos un perfil en que cuando el maestro se mueve 90, el esclavo se mueve solamente 45, esto da como resultado una pendiente de 0,5, lo que sería mitad de velocidad, o mecánicamente hablando sería una relación de reducción de 1 a 2 de un eje respecto al otro. Si resulta que el esclavo se mueve solamente 60 para 90 unidades de movimiento del maestro, pues esto da una relación de 0,7, quiere decir que por cada 100 milímetros de movimiento del eje maestro o X solamente se moverían 70 en el eje esclavo, por lo tanto la pendiente serían 0,7. Si lo pasamos a velocidad, imaginémonos que el eje maestro girara a 100 milímetros por segundo, una pendiente de 1 quiere decir que el eje giraría a la velocidad del maestro, que son 100, por una pendiente de 1 y daría como resultado 100. La misma velocidad del esclavo para el maestro también. Al revés, perdón, la misma velocidad que tendría el maestro la tendríamos también en el esclavo. En el siguiente caso, el maestro gira a 100 multiplicado por una pendiente de 0,5, el eje esclavo girará a 50.
Y lo mismo en el último caso, en este caso la pendiente es 0,7, por lo tanto el maestro gira 100, el esclavo gira a 100 por 0,7, gira en este caso a 70. Este es el concepto de pendiente, es la relación entre el movimiento de un eje y el movimiento del otro, que nos dará una relación, una pendiente, que como resultado será la velocidad del eje esclavo. Veámoslo en el caso de un perfil curvado. En el caso de un perfil curvado, supongamos este perfil, la pendiente en cada punto será la recta tangente en este punto. Si miramos con estos 6 puntos de este perfil, en el primer punto la recta tangente sería la que vemos en azul, la pendiente es 0. Efectivamente, en este punto el eje está parado, no avanza en el sentido de las Is. El punto 2, exactamente igual, la línea tangente es una pendiente 0, no hay velocidad. Siguiente punto, aquí sí, en este punto la tangente tiene una pendiente de 0,8, en el siguiente punto tiene una tangente con una pendiente de menos 0,7, quiere decir que en este caso la velocidad tendría signo contrario, en el punto 5 tendríamos una pendiente de menos 0,4 y en el último punto tendríamos una pendiente de 0,6 positivos. Este es el concepto de la pendiente. Este sí que es un parámetro importante porque nos indica a qué velocidad empieza el movimiento en un segmento y a qué velocidad termina. Y siempre es importante que para que los puntos se empalmen suavemente y no haya brusquedades y discontinuidades en el movimiento, la pendiente de inicio y de final tienen que coincidir perfectamente en el mismo valor. Si yo en el punto 3 llegara con una pendiente de 1 y saliera con una pendiente de 0,8, ahí el eje haría un cataclac, por decirlo de alguna forma, tendría una brusquedad en este punto. Si nos vamos a nuestro perfil y rellenamos los valores de m, de pendiente, lo tenemos muy fácil. En el punto 1 la m es 0, porque es una línea plana. Siempre que tenemos una línea plana, la pendiente es 0. En el siguiente punto, en el P2, exactamente igual, la pendiente vale 0. En el punto 3, esto es una curva, por lo tanto la pendiente es la tangente, la línea tangente a este punto, que en este caso también vale 0. Y el punto 4 y el punto 5 exactamente lo mismo. Todos los puntos en este perfil tienen m igual a 0, porque en cada tramo el eje arranca y para. Empieza a velocidad 0 y termina a velocidad 0. El siguiente parámetro, el valor de K. Aquí nos tendríamos que extender un poco para explicarlo bien, pero voy a mostrar solamente una pincelada para que podamos tener una idea. El valor de K es el valor de aceleración que se emplea para hacer un cambio, voy a decir la palabra velocidad en este caso para que se entienda mejor. En este perfil tenemos en el primer tramo la velocidad sale el valor de V1 y en el segundo sale el valor de V2. Si lo que queremos es, en esa inversión de movimiento, de estar subiendo a estar bajando, si queremos ir seguidos de esta velocidad a esta, sin que haya ningún pequeño punto de paro, hay que utilizar este valor de aceleración. Dándole este valor de aceleración, es con qué aceleración pasamos de velocidad 1 a velocidad 2, pero de forma directa, sin pararnos ni una milésima de segundo en ningún momento. Esto se utiliza en según qué aplicaciones, cuando una muy típica, y yo prácticamente es la única que conozco, es cuando estamos haciendo un movimiento en el que, por ejemplo, lo que sería un pusher, un empujador, en el que yo quiero empujar empezando a una velocidad rápida y sin detenerme ni un momento cuando llego en la posición final, ir para atrás a otra velocidad. En lugar de hacer adelante, atrás, con esto lo que hago es adelante y atrás, pero sin detenerme en absoluto cuando llego a la posición de adelante y garantizando que justo cuando estoy delante paso por la velocidad 0. Para esto se utilizaría
el parámetro K. Es simplemente para dar una idea, pero esto tendríamos que entrar en más detalle. Y depende del tipo de interpolación, tenemos este parámetro, no lo tenemos, no es algo que se emplee de forma habitual. Este sí, el parámetro lambda es el porcentaje de tiempo que utilizamos durante la primera mitad de un segmento y durante la segunda mitad. Aquí tenemos un ejemplo en el que estamos utilizando el lambda, viene por defecto normalmente al 50%, y aquí muestro la aceleración en la línea verde porque es la que mejor muestra el valor que tenemos, y vemos que está repartido 50%, 50%. Si pusiéramos un lambda en lugar de 0,5 que indica 50%, ponemos un lambda de 0,7, quiere decir que el 70% del tiempo que tengo para hacer el movimiento de este segmento lo estoy utilizando para acelerar, con lo cual me tomo mucho tiempo para acelerar muy suave, y me queda el 30% de tiempo para decelerar con más brusquedad. Y la forma del perfil quedaría deformada, valga la redundancia, tal como se muestra en esta imagen. Si ponemos un lambda de 0,3, pues sería al contrario. Aceleraríamos muy rápido y nos tomaríamos mucho más tiempo para acelerar más suave en el segundo tramo del segmento. En nuestro perfil vamos a poner en todos los puntos, porque no queremos deformar el perfil, vamos a poner un lambda a 0,5, con lo cual también lo tenemos muy fácil, ya tenemos parametrizado el lambda en los puntos de nuestro sencillo perfil. Siguiente parámetro es lo que se llama C. C nos indica una C de 1, quiere decir el 100% de C, indica que no hay ningún instante de velocidad constante. La velocidad varía durante todo el segmento. Durante todo el segmento la velocidad, podríamos decir que no tiene ni un milisegundo de velocidad constante, plana. Todo el rato está variando. Si ponemos una C de 0,6, lo que nos está indicando es que durante el 60% del tiempo la velocidad varía, no es plana. Y por lo tanto, durante el resto, que será un 40% de tiempo, la velocidad sí que será plana, será constante, que es lo que vemos aquí en la línea azul más marcada. Una C del 60% indica que durante el 40% de tiempo la velocidad será plana o constante. Si ponemos una C de 0,4, pues quiere decir que durante el 60% de tiempo la velocidad será constante, será plana. Por ejemplo, supongamos una aplicación en la que durante este movimiento tenemos que mover un cabezal de una impresora para imprimir algo en un papel, pues la velocidad tiene que ser constante, porque si no la impresión no nos saldrá bien. Ponemos un trozo de velocidad plana utilizando este parámetro, el parámetro C. Sería para tener una idea de para qué puede servir este parámetro. En nuestro perfil también lo tenemos muy fácil. En todos los puntos vamos a tener un valor de C igual a 1. El 100% del perfil queremos que la velocidad esté, digamos, redondeada para conseguir el máximo de suavidad en este movimiento. El tipo de interpolación es el último parámetro que nos queda. Este sigue realmente muy importante. El tipo de interpolación es con qué interpolación, de qué forma queremos desplazarnos de un punto a otro punto. Y esto está definido por una normativa, la VDE, me tendrán que perdonar porque nunca me acuerdo del numerito, pero esto es un estándar y está todo muy bien definido. Hay un tipo de interpolación que es el quadratic parábola, que lo que nos tenemos que fijar en los tipos de interpolación es la forma de velocidad y la forma de aceleración que tienen. En este caso vemos que la aceleración es una onda cuadrada, lo cual está impactando el nivel de jerk, nos está golpeando la mecánica continuamente, no es muy aconsejable. Esto sería este tipo de interpolación. La velocidad en este caso sería triangular, porque la aceleración es cuadrada, quiere decir que si estamos acelerando a un nivel constante, la velocidad va creciendo linealmente.
Para evitar este golpe, este impacto del jerk, hay otro tipo que es el que le llaman el Modified Acceleration Trapezoidal. El siguiente tipo, este ya se puede utilizar bastante bien, es el que se llama Modified Acceleration Trapezoidal. Es una variante del que hemos visto anteriormente y lo que consigue es evitar este pico de jerk tan enorme que castiga tanto la mecánica. En este caso podríamos decir que el valor de aceleración, en lugar de ser una onda cuadrada, aquí el valor de aceleración acelera. No pasa de cero a un valor de golpe, sino que va acelerando, acelerando hasta llegar a un nivel. Con lo cual, para la mecánica, lógicamente está expuesta a un esfuerzo, pero en lugar de golpes es una presión, no es un golpe. Con lo cual, la vida de los elementos mecánicos será más larga, el ruido será inferior, etc. Esto ya se puede utilizar en aplicaciones, aunque estén continuamente haciendo muchos ciclos por minuto. Tenemos también la senoidal, en este caso. Ya vemos la forma que tiene la aceleración, vemos la forma que tiene la velocidad. En este caso, viendo solamente este segmento, tenemos el mismo problema, que la aceleración en este caso pasa de 0 a un valor de golpe, con lo cual aquí también el jerk no es nada interesante. Tenemos también la Modified Sinus, que es un poco lo mismo que hemos visto antes, que la aceleración, en lugar de pasar de golpe a un valor, pasa acelerando hasta llegar al nivel. Aquí también tenemos que tener en cuenta, hay aplicaciones que requieren una senoidal pura porque van haciendo unos ciclos senoidales, pero fijémonos que si yo aquí empalmo otro segmento, el valor de aceleración de este ciclo empalma perfectamente con el otro y entonces sí que tendríamos, la señal de aceleración sería una senoidal pura, con lo cual es lo máximo en suavidad, porque el jerk está haciendo más presión, siguiendo una forma senoidal, pero en ningún momento tenemos un golpe, con lo cual esto hay aplicaciones como puede ser una cizalla rotativa con accionamientos de 90 kilovatios y cosas de estas, que con estos perfiles senoidales se consigue la máxima suavidad, sobre todo cuando la mecánica es pesada. Y tenemos el de propósito general, el que siempre vale para todo, el que siempre se acaba utilizando y siempre funciona, es el polinómico de quinto grado. En este caso, la aceleración es casi senoidal y parte de cero, con lo cual nos va de maravilla como propósito general y se consigue un funcionamiento muy suave y un nivel de vibraciones prácticamente nula en los movimientos. Estos son los tipos de interpolación más habituales. Hay bastantes más, pero no los vamos a mostrar aquí. Por lo tanto, así nos quedarían los valores de cada punto de nuestro perfil. Prácticamente no hay variaciones de un punto a otro, pero esto sería el resumen de la posición de X, la posición de Y para cada uno de los puntos, el valor de la pendiente, el valor de K, lambda, C y tipo de interpolación. Si programáramos esto, conseguiríamos que los ejes realizaran este movimiento de este perfil CAM perfectamente sincronizado con el eje maestro. El tema de los perfiles CAM cuesta a veces imaginarse, relacionar lo que es la forma del perfil con el movimiento de la máquina. O dicho al revés, yo sé lo que quiero a nivel, sé qué movimiento tiene que hacer mi máquina, pero me cuesta mucho imaginarme qué valores tengo que poner en los puntos, cómo tengo que dibujar ese perfil. Y ahí es un poco donde está el know-how y la gracia de todo esto. Les quiero mostrar un ejemplo de una aplicación real y cómo diseñaríamos este perfil, para que nos hagamos un poco una idea. En este caso de esta máquina tan sencillita, tenemos un plato divisor que avanza 90 grados para transportar una pieza de aquí a aquí, es este que vemos aquí, y luego tenemos un brazo que se introduce para coger esta pieza y la extrae girándola. Tenemos que controlar el movimiento del plato y del brazo que entra en el plato para extraer la pieza,
sería como lo vemos en el vídeo. Vamos a poner, la máquina tendría que realizar estos movimientos. Por aquí entran los frascos, el plato divisor lo traslada al brazo y el brazo, su objetivo es tumbar. El frasco está vertical y hay que ponerlo horizontal, porque a la salida hay una encajadora que los tiene que recibir horizontales, y esta máquina tiene que estar perfectamente sincronizada con la encajadora, que no vemos aquí porque es totalmente mecánica, con lo cual tenemos que sincronizar los movimientos como si fueran levas mecánicas del resto de la máquina. Pues lo que vamos a intentar es diseñar cómo tienen que ser los perfiles de leva para el motor del plato y para el motor del brazo extractor para obtener este funcionamiento que es el que deseamos. Para hacer el movimiento del plato, las unidades son grados, por lo tanto tendremos que hacer un avance de 90 grados y tendremos que estar parados el tiempo que el brazo se introduce, y el movimiento del brazo, cuando el brazo está en el extremo donde la ventosa agarra la pieza, esto corresponde a una posición de 360 grados de giro del motor que acciona el brazo, y la posición final atrás, donde ya soltamos la pieza, corresponde a 206 grados. Y el punto en el cual el brazo está saliendo y ha liberado la zona del plato corresponde a 330 grados. Con esta información vamos a hacer el diseño de las levas mecánicas hechas electrónicamente para cada eje. Lo importante en este caso es entender perfectísimamente bien los movimientos que necesitamos hacer para el buen funcionamiento de la máquina, y a partir de aquí pues empezar a intentar plasmar estos movimientos en forma de valores de posición de maestro y de posición de esclavo. En primer lugar, siempre tenemos un eje maestro que va a accionar todo esto. En el caso de esta máquina sería un encoder maestro que acoplaríamos a la máquina encajadora para copiar el movimiento de esta máquina encajadora externa. Cogeríamos y, en primer lugar, el movimiento del brazo. Sabemos que cuando está en esta posición son 360 grados y cuando extrae la pieza tiene que salir hasta esta posición, que son 206 grados. Pues ya tenemos, ya está, en este ya hemos terminado. Posición 0 del maestro, 360 grados, que es aquí. A medida que va girando, en la mitad del ciclo queremos que haya salido, y eso quiere decir que nos hemos ido a 206 grados, por lo tanto 180 grados del maestro, 266 grados del esclavo, que es el brazo, y vuelve a entrar, que corresponderá a 360 grados del maestro y en este caso también 360 grados del esclavo. Ya tenemos aislado el movimiento que va a hacer el eje, el brazo. Bien, ahora, de alguna forma, tenemos que correlacionarlo, tenemos que sincronizarlo con el movimiento del plato. Vamos allá. Sabemos que hay una zona en la que el brazo está dentro del plato y no podemos girar, ¿vale? Sabemos que la zona donde libera es 330 grados. Vamos a buscar esos 330 grados, ¿dónde están? Miramos y vemos que este es el punto donde donde la línea verde, la posición del brazo, libera ya el plato. Entonces, cogemos la posición del eje maestro de estos puntos y esto nos determina la zona de interferencia. Aquí tendríamos interferencia si movemos el plato. Aquí también tendríamos interferencia si movemos el plato, y esta zona es donde no tenemos interferencia y podemos hacer girar el plato, con lo cual aprovecharemos esta zona para hacer el movimiento del plato y nos quedaría así.
En este punto, desde 0 hasta 50, no nos podemos mover. Aquí podemos iniciar ya el movimiento y tenemos que haberlo terminado al llegar a este punto, con lo cual así nos quedaría dibujado y sincronizado el perfil del plato con el perfil del brazo. Ya tendríamos solucionada esta aplicación con dos simples perfiles de cam. Ya solo nos bastaría que el encoder maestro girara y los otros ejes estarían haciendo exactamente el movimiento que hemos visto en el vídeo. Tan rápido como vaya el eje maestro, les seguirán perfectamente los ejes esclavos y nunca corremos el peligro de que pueda haber una interferencia, porque los dos ejes están sincronizados mediante perfiles CAM. Para ya ir terminando, un poco de resumen, podríamos decir que los perfiles CAM son la solución ideal cuando queremos emular movimientos mecánicos. Si las máquinas mecánicamente funcionan a la perfección, porque todos los movimientos están perfectamente sincronizados, emulemos este funcionamiento con los perfiles CAM. El problema de la solución mecánica es la falta de flexibilidad total, porque no podemos cambiar la forma de una leva para cambiar el movimiento del eje cuando hagamos un cambio de formato, pero con los perfiles CAM electrónicos sí que tenemos todos los beneficios de la solución mecánica junto con todos los de la solución electrónica, que es esa flexibilidad. Podemos cambiar durante la marcha, al vuelo, las formas de los perfiles, podemos hacer por programa, podemos hacer absolutamente cualquier cambio ante un cambio de formato, ante una cámara de visión que nos dice no, ahora esta botella no hay que girarla a 90 grados, hay que girarla a 125, todo esto en tiempo real, etcétera, etcétera. Los movimientos están perfectamente sincronizados, la suavidad de funcionamiento, haciendo los movimientos por perfiles CAM, cuando la máquina no tiene que ir a toda la velocidad, automáticamente todos los ejes se sincronizan con esa velocidad, las aceleraciones estarán proporcionales a esa velocidad, con lo cual estaremos obteniendo un ahorro de energía importante y un aumento de la vida de todas las partes mecánicas de la máquina. Tenemos también eso, ya lo acabo de comentar, la mejora en la eficiencia energética. Y por otra parte, vamos a simplificar enormemente el diseño mecánico. Si tenemos que conseguir según qué movimientos a base de levas, palancas, perfiles, necesitaríamos un proyectista mecánico de los de que ya no quedan muchos, que fuera capaz de conseguir todo esto mecánicamente. Con la solución electrónica es poner un servomotor a la parte que queremos accionar y a partir de ahí es dibujar el perfil adecuado. Es mucho más simple. Y bien, en esta sesión hemos visto lo más básico de los perfiles CAM y hemos visto un pequeño ejemplo de una aplicación. Vamos a realizar otras sesiones donde veremos más ejemplos de aplicaciones más complejos y cómo diseñar el perfil CAM o cómo solucionar estas aplicaciones. Pues hasta aquí esta sesión, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, cualquier duda me pueden enviar un email a la dirección que ven en pantalla y hacerme cualquier consulta. Muchísimas gracias por su atención.